Ministro del Interior, gracias por estar con nosotros en la W. Muy buenos días. Julio, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted, a los compañeros y a todos los oyentes. Pues, ministro, aprovechando la convocatoria del expresidente Álvaro Uribe, queremos usar la expresión: arrancó la resistencia civil o desobediencia civil en el Congreso, pero no solamente de parte del Centro Democrático, sino de los partidos amigos de la coalición, que no están siendo muy amables con ciertos proyectos de ley muy importantes para el gobierno. ¿Qué va a pasar, ministro? ¿No están entrando a votar? Bueno, Julio, el gobierno nacional presentó, hay 2 proyectos de ley con mensaje de urgencia que requieren la sesión conjunta de las comisiones primeras de Senado y Cámara. El proyecto de ley que reglamenta el equilibrio de poderes en lo que tiene que ver con la conformación y procedimientos y funcionamiento de la Comisión de Aforados, que crea el equilibrio de poderes en el plazo de la Comisión de Acusaciones, y otro proyecto de ley que tiene que ver con la racionalización de la figura de la detención preventiva dentro del sistema penal y carcelario colombiano. Estos 2 proyectos tienen mensaje de urgencia y sobre el primero, sobre la Comisión de Aforados, los ponentes de Senado y Cámara ya habían presentado su ponencia y por eso se convocó las sesiones conjuntas el día martes y el día miércoles. En el caso de la Cámara de Representantes, ha habido un quórum suficiente en la comisión primera. Ha habido una presencia importante de los miembros de todas las bancadas y no se ha presentado ningún inconveniente, pero como las sesiones son conjuntas, en el caso del Senado de la República sí se han presentado problemas en materia de quórum, que realmente, Julio, atribuyo fundamentalmente a coincidencias desafortunadas. En el caso, por ejemplo, del partido de la U, el senador Roy Valderas, como usted sabe, que es miembro de la Comisión Primera y un miembro importante de la coalición, se encuentra en La Habana. Esta semana tuvimos 2 senadores incapacitados también de la Comisión Primera. En el caso de algunos senadores del Partido Liberal, están en los preparativos del Congreso Liberal con una serie de eventos y llegaron y no alcanzaron a participar en la sesión. Entonces, digamos que no se trata, en el caso de la Unidad Nacional, de ninguna resistencia. Yo creo que el proyecto es importante para el país y confiamos en que el próximo lunes, cuando se han convocado las comisiones conjuntas, y he conversado con los presidentes de la Comisión Primera de Senado y Cámara para que esas comisiones funcionen desde el lunes hasta el jueves, vamos a tener sesión de las comisiones primeras para poder recuperar el tiempo perdido en estas sesiones. Ya el otro tema es el de la actitud del Centro Democrático también en la Comisión Primera, que obviamente eso no es una actitud consecuente con el país ni con el Congreso de la República, de retirarse permanentemente de las sesiones, pero obviamente lo permite el reglamento, es una estrategia política, pues ellos tendrán que asumir obviamente su actitud frente a la opinión pública del país. Pero, ministro, es que esa estrategia es una estrategia que no es nueva, ha sido habitual. Es más, le preguntaría a usted, ¿usted está seguro que cuando usted se ha desempeñado como congresista, en alguna oportunidad no hizo eso? Retirarse... Sí, pero usted lo hizo, ¿no? Félix. Usted lo ha hecho. Estoy diciendo, Félix, hace parte de la estrategia política y cada quien asume obviamente sus responsabilidades políticas cuando están en la oposición, y sin duda alguna cuando el Partido Liberal y la bancada liberal del Congreso estaba en el ejercicio de la oposición en algunas ocasiones. Recuerdo incluso cuando se tramitó precisamente la reelección presidencial, se asumía esa posición. Por eso le digo que me parece que es una actitud política del Centro Democrático. Cada ciudadano juzgará si es la adecuada o no, y ellos asumirán su responsabilidad política.
Por eso, sí, lo que ha sido norma y es una estrategia de orden político, pues hace parte del juego político, precisamente, y como le digo, usted mismo lo está reconociendo. En su momento, usted también acudió a ese recurso con la bancada y demás. Ahí lo que se requiere es la disciplina de los que están en la bancada de gobierno. Y eso es lo que muchos están diciendo que está faltando, porque si esa estrategia de retirarse funciona en la medida que haya piezas del otro lado que no encajen y que permitan que se levante la sesión. Totalmente de acuerdo, por eso le digo, hubo algo de indisciplina, de impuntualidad, digamos, en el tema que esperamos superar el próximo lunes, pero no hay problemas de fondo. Ahora, en el caso del Centro Democrático, en este proyecto específico de la Comisión de Aforados, el Centro Democrático, durante el trámite de la reforma de equilibrio de poderes, la reforma constitucional, tuvo acercamientos y coincidencias con las posiciones de la Unidad Nacional. El Centro Democrático ha mostrado interés en el proyecto en la medida en que fortalece los mecanismos de control a los funcionarios aforados, los mecanismos de investigación y juzgamiento, y esperamos que más allá de las diferencias que existen con el gobierno en muchos temas, fundamentalmente en el tema de la paz, en este tema específico podamos tener un diálogo para sacar adelante una iniciativa que le conviene al país. Ministro, ayer en medio de la discusión en el Congreso, la senadora de Alianza Verde, Claudia López, dijo que los miembros del Centro Democrático, que ha sido calificada además una de las bancadas más juiciosas del Legislativo, se están robando el sueldo. ¿Está de acuerdo con esa afirmación? Porque no solamente, como lo hemos dicho, fue el uribismo el que incurrió en ausentismo, sino también los miembros de la Unidad Nacional. Bueno, yo no entro a calificar las controversias, no estaba en ese momento en el recinto, no conozco el contexto del enfrentamiento que se ha divulgado a través de los medios de comunicación y pues obviamente son los enfrentamientos que permanentemente se presentan en el Congreso entre las distintas bancadas y frente a las cuales pues el gobierno simplemente tiene un compromiso con el país de sacar adelante una agenda legislativa que es muy importante. Creo que tenemos el tiempo suficiente, hay las mayorías, la gobernabilidad está intacta, todos los partidos de la Unidad Nacional, independientemente de sus diferencias internas, han reiterado su respaldo no solamente a la agenda de paz del gobierno nacional, sino a la agenda legislativa en su conjunto y trabajaremos intensamente en las semanas que faltan para cumplir con las prioridades que se tienen en materia de agenda legislativa, que fundamentalmente es el acto legislativo para la paz, que entra la semana entrante también a la Comisión Primera de Cámara, el proyecto de ley estatutaria de equilibrio de poderes, de estatutaria de justicia, que entra a Comisión Primera de Senado, este proyecto de Comisión de Aforados y el Código de Policía fundamentalmente, y también en Cámara se encuentra el proyecto que regula el mercado de licores en el país. Ministro, usted ayer recibió en su despacho al Contralor General Edgardo Maya y al exministro de Justicia Yesid Reyes. Ya hemos aclarado un poco que estaban hablando sobre algunos proyectos que están haciendo curso en el Congreso. Sin embargo, teniendo en cuenta que estamos en medio de la campaña por la Fiscalía y que el doctor Reyes está ternado y además se ha dicho que es su candidato, es importante conocer de su propia voz qué fue lo que pasó ayer. No, absolutamente nada, normal. Me alegro mucho que estén pendientes de las actividades del Ministerio del Interior. Con el Contralor me reúno frecuentemente, unas veces acá, otras veces en el despacho de la Contraloría, para revisar, obviamente, temas que tienen que ver o con el funcionamiento del Ministerio del Interior o con la agenda legislativa en la cual tiene interés la Contraloría. Y en ese caso, desde hace ya varios días habíamos acordado una reunión para evaluar un par de proyectos que, sobre todo un tema que le interesa mucho al gobierno también en materia de lucha contra la corrupción, en la cual se encuentra precisamente el presidente Santos hoy en la cumbre en Londres, y es la de recuperar la posibilidad, el mecanismo del control de advertencia por parte de la Contraloría General de la República frente al funcionamiento de la administración pública para anticiparse a hechos de corrupción que se puedan presentar, mecanismo que por una decisión de la Corte Constitucional ha perdido la Contraloría General
de la República y fue una reunión absolutamente normal, y después de esa reunión también había previsto una reunión con el exministro de Justicia, que habíamos hablado también con el actual ministro de Justicia, precisamente frente a estos dos proyectos que le acabo de mencionar, el del proyecto de ley de aforados y el del proyecto de ley de detención preventiva, proyectos que fueron presentados conjuntamente en su momento por el ministro del Interior y por el ministro de Justicia. En la reunión con el Contralor, señor ministro, hablaron de otro tema que me gustaría nos explicara. Es la creación de un centro de estudios fiscales. Tengo entendido que al gobierno esa idea no le gusta mucho. Un centro de estudios fiscales, uno piensa, y seguramente equivocadamente, en la universidad que se frustró desde la Fiscalía. ¿Es una idea parecida? No tiene ese alcance. El proyecto está en la Cámara de Representantes. Obviamente hay algunas preocupaciones, especialmente del Ministerio de Hacienda, frente al tema del costo de la iniciativa, y precisamente se está evaluando cómo podemos avanzar para garantizar que ese propósito del Contralor General de la República, de que haya mucho mayor conocimiento y que haya mucha mayor capacitación de los funcionarios en materia de control fiscal, se cumpla sin que ello signifique gastos adicionales para el Estado colombiano. Ministro, gracias por atendernos, ha sido usted muy amable. Bueno, Julio, muchas gracias, un saludo muy especial. Está hablando